El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 37. Sobre la conducta que debe observar el cristiano después de haber triunfado de los obstáculos que tiene para salvarse. La orden que el profeta Jeremías recibió del Señor para la conversión de los pueblos, en donde le había enviado, fue que destruyese primero el mal y que enseguida estableciese el bien. Os he colocado sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para perder y para disipar, para edificar y para plantar. Una orden semejante se os ha dado de parte de Dios, a fin de que la ejecutéis sobre vosotros mismos, después de haber apartado los obstáculos de que hemos hablado hasta el presente. Es necesario pensar en el modo de estableceros sólidamente en el bien. Para esto, acepto gustoso el parecer de aquellos que reducen toda la vida del cristiano a 3 cosas, que expresan con estas 3 palabras: combatir, abstenerse, obrar. Expliquemos el sentido de cada una de ellas por medio de otras tantas importantes lecturas. Guardaos bien de imaginaros que la virtud de un cristiano es una virtud dulce y tranquila, y que toda su felicidad consiste a no verse en la necesidad de combatir. Guardaos aún más de creer que porque Dios os ha rescatado de la esclavitud de vuestros enemigos, esos enemigos ya no existen, o han depuesto las armas, o han perdido toda esperanza de veros nuevamente encadenados. Esta no es la advertencia que nos da el Espíritu Santo. Hijo mío, nos dice, cuando entraréis en el servicio de Dios, permaneced firme en la justicia y en el temor, y preparaos para la tentación. Preparad las armas para ese combate espiritual. Poneos en defensa contra los ataques de vuestros enemigos, más irritados que nunca por la resolución en que estáis de no recaer bajo su poder. Cuando Faraón tuvo conocimiento de que los israelitas habían huido, dice el libro del Éxodo, que hizo preparar su carro de guerra y marchó con todo su pueblo para alcanzar y sujetar de nuevo los fugitivos. Asimismo, el príncipe de las tinieblas empleará todos los medios para reponeros bajo su imperio. Es, pues, muy importante daros a conocer vuestros enemigos, preveniros acerca de las armas que emplearán y enseñaros el modo de salir victorioso de esta guerra. Vuestro primer enemigo es el mundo. Sus armas son sobre todo los malos ejemplos que ofrece y las perniciosas máximas que enseña. Máximas que tienden todas a la adquisición de los bienes presentes y a olvidarse de los futuros. Otro de los enemigos es vuestro cuerpo, enemigo doméstico, tanto más temible, cuanto que os hace la guerra en vuestra propia casa. Sus armas son los atractivos del placer y el horror a las penas que se encuentran en la práctica de las virtudes. El tercer enemigo es el demonio, que se coaliga con los otros y cuyas armas toma para volverlas contra todos. Sus armas particulares son la violencia y la astucia. Por esto se llaman las sagradas letras ora dragón, ora serpiente. Dragón por su furor y serpiente a causa de su finura. Vengamos a un detalle instructivo. La violencia que el demonio ejerce sobre nosotros no alcanza en verdad hasta forzar nuestra voluntad, que siempre es libre y que no puede ser forzada por todos los poderes del infierno reunidos. Esta violencia consiste en calentar la imaginación, turbarla y sacarla de su quicio por medio de los objetos vivamente representados.
Los principiantes que aún no tienen experiencia alguna de las vías espirituales se creen entonces perdidos, porque ignoran la diferencia que media entre el sentimiento y el consentimiento. Pero, por lo demás, no está permitido al demonio emplear muy a menudo esa clase de ataques contra nosotros y estar siempre como un león rugiente. Lo que se le permite con mayor frecuencia es imitar la serpiente con sus astucias. Descubramos aquí esos diversos artificios. Primero, durante algún tiempo, deja de atacarnos, a fin de que esa especie de tregua y de suspensión de hostilidades nos arroje en una seguridad cuya consecuencia natural es la negligencia de nuestros deberes. El cazador se para de tiempo en tiempo al objeto de que la caza, no oyendo ruido alguno, vuelva a comparecer y al punto que se le presenta le echa un tiro. El demonio, sin alarmaros con sugestión alguna, os deja llevar por alguna amistad tierna o exponeros en algún otro peligro. Y cuando os mira bajo su mano, arroja su dardo envenenado. Segundo, ataca con mayor violencia y con mayor asiduidad que antes al hombre que se ha sustraído a su dominación por una conversión sincera. Y esto es lo que debe esperar todo pecador. No se valen las murallas de una plaza que abre las puertas al enemigo y que le presenta las llaves, pero se atacan las de una ciudad que se defiende con vigor. El demonio, dice San Gregorio, se ahorra el trabajo de importunar a los que está seguro de poseer. Tercero, primero solo pide poca cosa, a fin de allanar el camino, para obtener mucho, y enseguida todo por grados. El demonio, decía San Francisco, a veces solo os pide un cabello, pero desgraciados de vosotros si se lo concedéis, porque muy pronto se convertirá en un cable para arrastraros a su servicio. Solo quería alcanzar de David una mirada por sorpresa y no meditada. Podía pedir menos de un santo rey, de un príncipe que Dios le encontraba según su corazón, de un hombre colmado de favores celestiales y depositario de los secretos de la divinidad. Ese poco, sin embargo, esa mirada encontrada concedió la victoria al enemigo sobre el más grande de los santos que hubo tal vez entonces en el mundo. Cuarto, procura que no consultemos a ministro alguno del Señor acerca de la clase de tentaciones de que somos atacados y que no las declaremos. San Ignacio, instruido de tales acechanzas, dice que el demonio se porta respecto de los principiantes como un libertino que emprende seducir a una joven. Le recomienda sobre todo de no confiar sus conversaciones a quien quiera que sea. El enemigo de nuestra salvación es llamado espíritu de tinieblas a causa de sus trabajos ocultos y subterráneos. Para servirme de esta expresión, si se declaraba en estos encuentros, es decir, si sus trazas y artificios se descubrían a un director ilustrado, quedarían neutralizadas y sin resultado. Quinto, a fin de que se pierda el coraje y se cansen de resistirle, nos presenta en la imaginación una falta grave en que hemos caído, aunque no sea verdad. Pero si estamos resueltos a no consentir en modo alguno los malos pensamientos, si protestamos a menudo contra ellos, si nos encomendamos con frecuencia a Jesucristo, si nos parece que a sangre fría y con intención no cometeríamos jamás tal pecado, cobremos aliento, pues tenemos todas las señales, todos los indicios de alcanzar victoria.
y no una derrota. San Isidro decía un día: hay 40 años que me hallo combatido por un vicio, al cual no he consentido jamás. Pero como no es fácil distinguir en las tentaciones el sentimiento del consentimiento, el enemigo, con sus estratagemas, gana terreno sobre los principiantes, cuando no están prevenidos y enterados. Sexto, ensaya hacernos comprender que si cedemos una vez, cesaría la tentación y terminaría la lucha. Esto es una superchería e ilusión temible en que han sucumbido algunos por no haber consultado la razón y la experiencia, porque es muy cierto que solo resistiendo el mal se forma y crece el hábito del bien, en lugar de que, cediendo al primer choque, renace la mala inclinación, se fortifica y se desenfrena. Dar entrada en el corazón a una sola infidelidad, decía un santo y experimentado solitario, es abrir la puerta a otras muchas. Jerusalén ha cometido un gran pecado, por esto anda errante y vagabunda. Un solo pecado, según expresión del profeta, arrastra a otra infinidad de faltas, de las cuales es causa. Séptimo, el último estratagema del enemigo, si es posible contarlos, consiste en representarnos con vivos colores una lucha que ha de durar toda la vida y que al tiempo mismo hará que sea más violenta. Y sin embargo, es muy cierto lo contrario de esta sugestión. El Espíritu Santo promete al alma cristiana conducirla por los caminos de la justicia. No hay duda que encontrará dificultades en el comienzo, pero después de vencidos los primeros obstáculos, quedará libre de las penas y angustias inseparables de una virtud aún naciente, y correrá por las más estrechas sendas sin encontrar nada que le detenga. Cuando un buen picador empieza a adiestrar un caballo, se burlaría del que le dijese que jamás lo domará. Sabe que con el tiempo abandonará sus vicios, que aprenderá a conocer la espuela y que obedecerá del todo la voluntad del caballero. Lo mismo digo de nuestro cuerpo, se domina poco a poco y se convierte a todos los ejércitos de una nueva vida a los cuales se dedica sin resistencia. A los pecadores, sí que es verdad que las penas se les representan sin cesar en el curso de su vida, porque creciendo siempre el número de sus pecados, sus remordimientos sobre el presente y sus temores acerca de el porvenir aumenta en la misma proporción. Cuanto más presurosos andan por los caminos de iniquidad, tanto más se disgustan, se fatigan y se cansan. He aquí vuestros enemigos, he aquí sus más formidables armas. Tal vez os causan espanto, sin embargo los santos no las han temido, han parado los golpes, hasta con alegría por las ventajas inmensas que les resultaban para su adelantamiento espiritual. Considerad como un motivo de gozo todas las diversas tentaciones que os sobrevengan. Son palabras del apóstol San Jaime que no exceptúan género alguno de pruebas y que quiere que se consideren todas como un motivo de extrema satisfacción. Por lo demás, las ventajas de las tentaciones consideradas particularmente pueden reducirse a dos, a saber, ayudarnos mucho a despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. En primer lugar, nada contribuye tanto a mortificar nuestras pasiones como esas pruebas. ¿Quién podría dominarlas sin esto? ¿Quién podría, sobre todo, refrenar el orgullo si todo nos salía como deseamos?
a fin de que el apóstol de los gentiles, este santo arrebatado hasta el tercer cielo, ese santo eminente en todas las virtudes, no se enorgulleciese por las revelaciones. Le fue considerada necesaria la tentación, y la tentación más humillante de todas. Por temor de que la grandeza de mis revelaciones no me hiciese orgulloso, Dios ha permitido que sintiese el aguijón de la carne. Con mayor raridad de razón, pues necesitamos tales remedios nosotros, a quienes el menor soplo de vanagloria puede derribarnos. Por medio de las pruebas, Dios nos llama cuando nos alejamos. Una tempestad volvió a la obediencia a Jonás fugitivo. Cubridlos de confusión, Señor, y ellos procurarán conocer quién sois. Por medio de las pruebas, después de haber entrado en el servicio de Dios, perseveramos en él con mayor fidelidad que antes. David observó más religiosamente que nunca los santos preceptos del Señor después que sus fragilidades lo hubieron humillado. En efecto, las tentaciones fortifican y perfeccionan al hombre nuevo, con tal que sepa hacer buen uso de ellas. Su fe aumenta cuando, en medio de sus dudas y perplejidades, se decide animoso en pro de la autoridad de un Dios que ha hablado. Se perfecciona su pureza cuando sacrifica gustoso, con noble desprecio, los pensamientos engañosos que la combaten. Su amor a Dios se purifica, ofreciéndole las amarguras que se mezclan con los placeres de la vida. Además, todas las sugestiones del maligno espíritu pueden considerarse como abejas que nos rodean para servirme de la expresión del profeta rey en sus adversidades. Las abejas solo causan un dolor pasajero, que a ellas mismas les cuesta la vida. Las tentaciones solo pueden causarnos una ligera pena, pero que desconsuela y aflige al maligno espíritu, su autor. ¿Por qué teméis el fuego?, dice San Agustín, si sois oro. El pensamiento de este Santo Padre es que la virtud se purifica por la tentación, del modo que el oro por el fuego, y que el cristiano no debe temer más la una de lo que teme el oro al otro. En vez, pues, de temer esos combates, dedicaos a conocer los medios de salir airoso y con ventaja de la pelea. En una guerra, cualquiera son necesarios el arte y la fuerza para vencer. Con el arte solo somos débiles. Con la sola fuerza somos temerarios. El que reúne entre ambos es un gran guerrero, aunque no triunfe siempre. Pero en los combates espirituales somos siempre vencedores cuando se reúnen la fuerza y el arte. Bien se ve que la fuerza que demandamos no es la del cuerpo, sino del espíritu. Es aquella firmeza y determinación que no desiste jamás del partido que ha tomado. Empezad, pues, por formar dentro de vosotros mismos este inflexible propósito de no fiaros jamás de vuestros enemigos, que son la carne, el mundo y el demonio. Cuando la sensualidad os atrae con el aliciente del placer o que os atemoriza por dificultades insuperables a vuestra debilidad, recordad las siguientes verdades que procuraréis grabar sólidamente en vosotros. Que las dificultades con que se os amenaza son un puro fantasma, que los placeres que se os prometen no son más que vanidad, que son muy breves, muy vergonzosos y muy acerbos a la reflexión. Cuando el mundo quiere apartarnos de la verdadera senda con sus máximas, que se dirigen todas a los bienes presentes, o por los ejemplos de las personas del siglo, que viven de una manera diferente, meditad estos principios, que repito, debéis grabar profundamente en vuestra alma. Las máximas de Jesucristo son las de la sabiduría eterna y por consiguiente
Las del mundo no pueden dejar de ser insensatas. Y en cuanto a los ejemplos, no pocos en número, sino innumerables que se os oponen, ateneos a la autoridad de las palabras del Salvador, porque si el pequeño número, como lo ha declarado, es el de los elegidos y el número mayor el de los réprobos, es evidente que es necesario vivir como viven los del pequeño número para gozar un día de la felicidad de los elegidos. Pero el demonio es el enemigo de quien debemos desconfiar más aún, porque nos quiere tanto mal como al mismo Dios, que le castiga por su orgullo. Por lo tanto, sea lo que fuere, lo que os sugiera, armaos de coraje y de firmeza, y respondedle siempre no. ¿Qué daño puede causaros? Solo perjudica a los que quieren, dice San Bernardo. Felipo, rey de Macedonia, solicitó permiso a los atenienses para atravesar con su ejército su territorio, y le contestaron con letras enormes esta sola palabra: no. Que esta sea vuestra respuesta a todas las tentaciones del enemigo, y de seguro que no os vencerá. Sin embargo, no debéis limitaros a rechazar al enemigo con vigor, sino que además practicaréis actos contrarios a sus deseos. Si la sensualidad os llama hacia los placeres ilícitos, protestaréis enseguida que aun cuando se os ofreciesen todas las delicias de Salomón, las sacrificaríais gustosos a Jesucristo, pendiente de la cruz por vosotros. Contra el mundo protestaréis que aun cuando todos los hombres se sometiesen a sus máximas, jamás seguiréis otra moral que la del hombre Dios, que es la vía, la verdad y la vida. Contra el espíritu del error que ostentase acerca de la fe, protestaréis que estáis prontos a sellarla con vuestra sangre si fuese necesario, como San Pedro mártir, que próximo a expirar entre los más acerbos tormentos, escribió con la sangre que emanaba de sus llagas: yo creo que si el tentador os apremiase con pensamientos de desconfianza y desesperación, protestaréis con el santo Job, que aun cuando Dios con la espada en la mano estuviese pronto a quitaros la vida, no dejaríais de esperar en él. Este es el comportamiento que debemos tener en todos los ataques del maligno espíritu. Así caerá él mismo en la red que nos haya tendido. Pasemos a tratar del arte de esta guerra espiritual. Consiste, en primer lugar, en resistir brusca y enérgicamente. Al principio de la tentación, el hombre es fuerte y su enemigo débil, pero si duda, se debilita con este retardo y, aumentándose las fuerzas del enemigo, la victoria empieza a inclinarse de su parte. Es mucho más difícil rechazar los sitiadores cuando han clavado el estandarte sobre los muros, que no lo era impedir que se acercasen tanto a la plaza. Dichoso, dice el profeta rey, el que estrellara contra la piedra los hijos siendo pequeños. Es decir, desde que nace en vosotros un movimiento contrario a la ley de Dios, no aguardéis que crezca y aumente ese monstruo, sino al contrario, ahogadle con un esfuerzo súbito. Entonces seréis feliz con la esperanza cierta de un nuevo grado de gloria. Hay quienes se entretienen en considerar el primer objeto que de golpe se les presenta. Es pues extraño que se paren en él y que enseguida se deleiten contemplándolo. Conceder la más leve dilación en tales encuentros es arriesgarlo todo.
En segundo lugar, es necesario recurrir prontamente al Señor, a fin de que se digne ser nuestro apoyo y el sostén de nuestra fragilidad. Este consejo daba con frecuencia a sus discípulos Juan de Ávila, gran siervo de Dios y maestro habilísimo en las vías espirituales. La tentación viene a vosotros, y vosotros volveos hacia Dios, les decía. También Jesucristo nos ha dejado esta lección importante. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Él mismo rogó, sobre todo en el tiempo de su pasión, a fin de confirmarnos de una manera auténtica y con su ejemplo de la necesidad, no que Él la tuviese, sino que tenemos todos nosotros de rogar, sobre todo en los momentos de prueba. Por esto, los salmos en donde habla el profeta bajo la figura del Salvador están llenos de súplicas dirigidas a Dios para alcanzar su socorro y de acciones de gracias por haberlo alcanzado. Tales son las armas espirituales que debe usar el cristiano a fin de que obtenga provecho de las tentaciones en vez de perjuicios. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios. Y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.